Vamos a ver ahora, hablar sobre la derivada, pero ya no por definición porque es muy laboriosa. Vamos a ver por los teoremas. Hay varios teoremas. Podríamos hablar de más teoremas, pero aquí en particular con esto creo que sería más que suficiente. Para entender los teoremas vamos a hablar de que K y N son dos números reales. Cualquier número, el que tú quieras, positivo, negativo, fracción, raíz, lo que sea. Si tú tienes una función donde solamente aparece un número o números y no contiene la variable, la derivada vale 0. Por ejemplo, del teorema 1, ¿qué pasa si la función es igual a 4? Entonces, la derivada de 4, ¿cuánto sería? Según el teorema, esto vale 0. Si la función que me dan es 3/5, al no tener la variable, la derivada aplicando el primer teorema es igual a 0. Si la función que me dan menos 3, resulta que la derivada sigue siendo 0. Si la función que me dan es la raíz de 2, pues la función sigue siendo 0. Recuerda, no importa, siempre que vayas a derivar y sea por teoremas, si la función es constante, un número, la derivada vale 0. Segundo teorema me dice que si la función es la constante, pero ahora sí tiene la famosa x, la variable. Por ejemplo, ¿qué pasa si la función que me dan es 9x? ¿Cuánto vale k? Pues k vale 9. Kx, 9x. Quiere decir que la derivada de esta función es 9. Si la función que me dan fuera menos 5x, pues la derivada de esta función sería menos 5. Si la función fuera 3/4 de x, la derivada de esta función es igual a 3/4. Muchas veces se confunden y te dicen, maestro, ¿y si nada más tiene la x? Resulta que cuando nada más tenga la x es una x. Hay implícitamente un 1 que nunca se pone, pero la derivada de x es igual a 1. El tercer teorema, aquí voy a poner unos ejemplos. La verdad es que sería, recuerda que K y N son números reales. Si queremos ver la aplicación del tercer teorema, ¿qué pasa si la función que me dan 5x²? ¿Cuál sería la derivada? La regla me dice lo siguiente, que si yo tengo una constante con la variable, pero la variable aparece una potencia, no importa cuál sea la potencia, entonces la derivada debes multiplicar el coeficiente por la potencia. 5 por 4, 20. Y a la potencia le vas a quitar 1. 4 menos 1, 3. No importa cuánto valga 7x elevado al cubo, la derivada es 7 por 3, 21. Recuerda que siempre se van a multiplicar. 21x
Y si a 3 le quito 1 me quedan 2. Si la potencia es entera y positiva no hay ningún problema. Es muy fácil de entender. Pero ¿qué pasa si tienes 8x a la menos 2? La regla es la misma. La regla es la misma. La derivada sería más por menos 8 por 2, queda la x, pero tomen en cuenta lo siguiente, a menos 2 le quito 1, menos 3. Cuando la potencia es negativa, muchos dicen, maestro, si es negativa entonces le voy a sumar. Pues menos 1, se suman, menos 4, menos 1, se suman. Siempre, si la función que te dan fuera menos 3x a la menos 4, tú debes de respetar los signos. Acuérdate que se multiplica y menos por menos da más. 3 por 4 son 12. Menos 4 menos 1, menos 5. Si la función, si la potencia es positiva, le quitas 1. Cuando es negativa, dos negativos se suman. Por eso es como sumarle 1. Pero también puede ser fracción. Y ahí es donde tienen dificultad. Si tenemos 2x elevado a la 3/5, yo les sugiero usen su calculadora. Hay que usar la calculadora, porque si no, van a tener muchas dificultades. Multiplica en tu calculadora 2 por 3/5. Y si a 3/5 le quitas un entero, menos 2/5. Yo les había explicado cómo se maneja en su calculadora. Aquí, recuerda que tienes 3/5. 3 fracción 5. Son 3/5. Le voy a quitar un entero. Y la respuesta es menos 2/5. Es muy importante que cuando realices una operación con fracciones, sepas cómo se debe de manejar dicha fracción. Es muy importante, porque si no, vamos a batallar demasiado, muchachos. Recuerden que quedan 2 semanas y tenemos que ver todo el concepto de la derivada. Cuidado, si la potencia es negativa, hacen lo mismo. Voy a borrar estos ejemplos. Aquí lo importante es practicar. Tú tienes que practicar. No se aprende si no practicas. Las reglas son muy claras, los teoremas ahí están. Pero debemos de tomar en cuenta cómo se deben de comportar. El cuarto teorema. Para el cuarto teorema son para funciones polinomiales. 5x cúbica menos 7x cuadrada más 9x menos 3. ¿Cuál sería la derivada? Me dice el teorema número 4 que debo derivar cada término. Para entender del 4, 5, 6 y 7 debemos dominar los primeros 3 teoremas. Acuérdate, ¿cuál es la derivada de 5x cúbica? 5 por 3, 15. A 3 le quito 1, 2. 7 por 2, 14. A 2 le quito 1, me queda 1. La derivada de 9x, 9. Y se acabó. Si tú quieres derivar esa función
Por definición está muy larga. ¿Qué pasa si la función fuera 9x menos 5? Pues la derivada es de 9x es 9. Y se acabó. Porque la derivada de un número constante vale 0. Hay que dominar las derivadas de funciones polinomiales. Si fuera 5x a la menos 4 menos 7x a la menos 3 más 9x a la menos 2 más 3. ¿Cuál es la derivada de esta función? Más por menos da menos. 5 por 4, 20. Recuerda que la regla sigue siendo la misma. Este teorema, que no se les olvide, tienes que multiplicar el coeficiente por la potencia y a la potencia le vas a quitar 1. Cuando es negativo, menos 4 menos 1 es menos 5. Menos por menos da más. 7 por 3, 21. A menos 3 le quito 1, menos 4. Más por menos da menos. 9 por 2, 18. Menos 2 menos 1, menos 3. Y ahí tenemos la derivada de la función. Sí van a necesitar practicar para que puedan entender la regla del producto, la regla del cociente y la famosa regla. Esta se conoce como el nombre de la regla de la cadena. Producto, cociente y la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena. Serían los 3 teoremas que me faltan por ver.